तन्मन्मते सचिपुत्रवरस्वरूपं रूपं तस्य दहं कुरुते मातुलिङ्गोऽस्तवातु तदा कुन्दं गिरिवरमो अधिकामतरसं हतो यस्या प्रतिसकृपया सिरुं तं नतस्मै अनार्पिता त्वरिञ्चिया करुणवर्तिना करो समर्पयितुना दुर्बलारसंस्तवतिस्त्रियान् हरे पुराता सुन्दरायुतिकरां वसन्निविता सदा हृदया कन्दरे स्फुरतु सचिनन्दना निखिलानुतिमल्लिनन्नमला युति निरजिता परपङ्कयन्ता परिमुक्तकुलैरुपश्यामनां परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Soy Srimad Bhagavatam. En el último día vimos las glorias de Maharaj Bharat. En Maharaj Bharat, como se apegó al cervatillo, aún estando en un estado muy exaltado de amor divino, y tuvo que nacer como un ciervo, pero podía recordar su vida anterior, y solo se iba a los Himalayas, comía los prasadam, los remanentes de los sadhus, escuchaba las glorias de Krishna, y así nació como Yada Bharat. Yada significa sordo. ¿Por qué? Porque él, mudo, porque él no quería hablar, para no pegarse. Entonces él, si recordamos, solo le habló al rey Rajuvanat, cuando se encontró con él, y el famoso verso Rajuvanatatta Pasa Vayatina Chaya Vivakana Vivva Nasan Dhanamisumir Vinat Mahapada Ayurvisheka, en donde la historia de Yadavara termina destruyendo al rey Rajuvanat, que uno no puede obtener al Señor Supremo, la verdad absoluta. Oh King Rajuvana, Rajuvana de Tat, Tapasa, ni por hacer austeridades, ni por estudiar los Vedas, ni por el yoga, ni por la meditación. Dice, Vinat Mahapada Rayabhiseka. Uno solo puede obtener al Señor Supremo si se baña con el agua que ha sido bañada los pies del otro de los devotos puros. Abhiseka, Vinat Mahapada Rayabhiseka. Si uno solo a través de los devotos puros. Entonces el Bhagavatam continúa. Y ahora el Bhagavatam va a describir el universo material. Sukadeva Goswami le va a describir a Maharaj Parishik este universo material. Donde Burloka. Burloka es el planeta Tierra. Bhuvaloka, Swargaloka, Tapaloka, Mahaloka, Yanaloka y Satyaloka. 6 por encima de la Tierra, los planetas celestiales materiales. Y 7 planetas inferiores: Atala, Vitala, Mahatala, Sutala, Talatala, Rasatala y Patala Loka. Los 7 sistemas inferiores, la Tierra y 6 planetas celestiales, 14 sistemas de mundo material. Recordando, le explica Sukadeva Goswami a Maharaj Parishit
que es en la Tierra, Burloka, en el planeta Tierra, donde las entidades vivientes están realizando su karma. Luego, tanto en los 6 superiores como en los 7 inferiores, la entidad viviente solo cosecha el karma, no hace karma. Cuando ese sukriti se ha terminado, otra vez tiene que venir al planeta Tierra. El planeta Tierra es donde realizamos nuestro karma. Entonces, Maharaj Parisi le pregunta, ¿y dónde están los planetas infernales? Y entonces ahora Sukadeva Goswami va a describir el infierno. Y le dice, están debajo, a una distancia de 10.000 yoyanas. 10.000 yoyanas hacia abajo. Una yoyana es un sistema médico de medida, que son como una yoyana, son como 6,2 kilómetros. Son 10.000 yoyanas hacia abajo. Y entonces en el Bhagavatam se describen 28 lugares donde las entidades vivientes tienen que pagar por sus actividades pecaminosas. 28. Uno lo puede leer si quiere entrar en detalles. Al final del quinto canto del Bhagavatam dice, aquellos que no son vegetarianos. Entonces se describe, hay un gran pote de aceite hirviendo y son arrojados al aceite hirviendo. Aquellos que comen carne, aquellos que transportan la carne, aquellos que compran carne, aquellos que almacenan carne, todos ellos tienen que pagar, aquellos que comen carne, que hacen daño y contribuyen al dolor de las entidades vivientes. Tienen que ir a los narakas. Dice, aquellos que se intoxican en la intoxicación, tanto sea el alcohol, drogas, entonces se describe que ellos son atados a árboles y entonces se les hace también la boca para que la mantengan abierta. Y entonces se les echa plata hirviendo. Dice, aquellos que no cuidan a sus padres, aquellos que no se ocupan del cuidado de sus padres, para ellos hay otro lugar donde se dice que la traducción es como una gran sartén, una gran paella, diría yo, y esa paella está hirviendo y son arrojados. Dice diferentes, se describen 28, otro por ejemplo, aquellos que roban las propiedades de otros, el dinero de otros, se dice que ellos son atados también, y entonces perros muy grandes van a donde están ellos y empiezan a darle bocados para robarle su cuerpo. Entonces, en realidad están descritos, ¿qué quiere decirse? Lo explica Sukadeva Goswami, que todas las actividades pecaminosas tienen una reacción igual. El dolor que uno crea, ese dolor tiene uno que sufrir. Entonces, no son tanto planetas, sino son lugares para pagar por aquellas actividades pecaminosas. He descrito 4 muy brevemente, pero existen muchísimos, pero el Bhagavad Purana describe 28 principales, los 28 principales actividades pecaminosas. Por eso uno tiene que ser inteligente. Todo esto está descrito en el Bhagavad Purana. Como está descrito el universo, está descrito los planetas inferiores y abandonar las actividades pecaminosas. Pero claro, cuando está escuchando el rey Maharaj Parisi a Sukadeva Goswami, el rey incluso al escuchar se entristeció, ¿no? Y entonces le pregunta a Sukadeva Goswami, ¿pero y qué hay? No hay ninguna manera. Prayachita, Prayachita en sánscrito significa atomismo, expiación. No se pueden librar de ninguna manera las
cómo se pueden librar, ¿no? Y entonces Sukadeva Goswami va a empezar a explicar las actividades prayachita para espiar, para no tener que pagar, ¿no? Entonces se dice, explica tres. Primera, la caridad, ser caritativo, dar caridad, ir a los lugares sagrados, bañarse en los ríos sagrados. Eso va quemando las reacciones a nuestras actividades pecaminosas. El yoga, la práctica del yoga, pero el yoga, profundizando en la práctica del yoga, llegando a etapas, yoga rudra, yoga ruruksu. La adoración a los semidioses. También. Pero entonces le dice, cuando le está explicando, pero todas estas actividades de expiación no acaban con la raíz, con el deseo. Entonces son como el baño del elefante. El baño del elefante, el elefante se llena de arena en la orilla, entra en el río, se baña completamente y sale limpio y otra vez se revuelca en la arena. Entonces, cuando las entidades vivientes realizan estas actividades, se limpian, pero otra vez, ¿por qué? Porque el deseo, esa raíz, la semilla de las actividades pecaminosas no ha sido erradicada. Entonces, sigue, se da el ejemplo, es como cuando en el bosque se produce un gran incendio y el incendio lo arrasa todo, pero quedan las raíces. Otra vez cuando todo se seca vuelve otra vez la lluvia, otra vez vuelve a nacer el bosque. Igualmente se dan varios ejemplos. Entonces Sukadeva Goswami ahora va a decirle a Maharaj Pariksit cuál es el verdadero prayachita, cuál es el verdadero método de expiación, que arranca la raíz del corazón, de la actividad pecaminosa, que acaba con la semilla. En las semillas, por ejemplo, cuando las semillas si son otra vez echadas y otra vez se riega, otra vez crecen. Para que las semillas dejen de tener poder, uno tiene que hervirlas o quemarlas, freírlas. Entonces las semillas ya no pueden crecer. Entonces, ¿cuál es aquella actividad que quema la semilla de la actividad pecaminosa? Entonces, Sukadeva Goswami dice que chit que balaya bhaktya, Vasudeva parayana, Agan durbanti karjana, niharaniva vaskara. Que chit que balaya bhaktya, que balaya bhakti, Vasudeva parayana, devoción pura por el Señor Supremo. Sudha bhakti, que balaya bhakti, ahaituki bhakti, solo la devoción pura. Que chit que balaya bhakti hacia el Señor Supremo. ¿Por qué? Porque la devoción pura hace que esa falsa, el Bhagavad Gita Krishna dice, Parandristani Vartante, Parandristani Vartante, dice, esta felicidad es efímera y es ilusoria, es causa de sufrimiento, pero las entidades vivientes están atrapadas. Pero cuando las entidades vivientes empiezan a saborear una felicidad superior, de forma natural abandonan la felicidad inferior. No, las entidades vivientes, ¿por qué comen carne? Para el placer de los sentidos. Pero en realidad es un placer efímero, temporal, insignificante. Cuando la entidad viviente empieza a saborear la felicidad del bhakti superior, de forma natural, abandona esa felicidad de la ignorancia. O el sexo ilícito, o las drogas, son todo actividades pecaminosas que causan sufrimiento a la entidad viviente. Por eso hay que acabarlas de raíz. ¿Cómo? A través del Kevalaya Bhakti, del Sudha Bhakti. Porque solo a través de la devoción pura
el alma puede saborear su felicidad natural, una felicidad ilimitada. Entonces, de forma natural acaba con la raíz. Tal, y dice el verso, tal como el sol acaba con la niebla. Miharán iba Bhaskara. Miharán niebla. Iba Bhaskara, el sol. Pero el sol acaba con la niebla ¿cómo? Cuando está amaneciendo y es completamente oscuro. Entonces, pero solo aparece el sol, solo asoma ya se disipa la oscuridad. De la misma manera, con solo un rayito del sol, igual, solo con por eso, en los versos siguientes, Sukadeva Goswami explica aquellas entidades vivientes que se rinden, aunque solo sea una vez, con sinceridad al Señor Supremo, que están apegadas a cantar su santo nombre, a escuchar acerca de sus glorias. Dice, para ellos se libran de todos los planetas infernales. Se libran incluso de ver a los Yamadutas, incluso en sueños. ¿Qué decir en realidad? Dice Sukadeva Goswami, porque ¿quiénes son los Yamadutas? Son los sirvientes de Yamaraj. Cuando llega la muerte, aquellas entidades vivientes que no practican la devoción, que están simplemente comiendo, durmiendo, apareándose, defendiéndose, vienen los Yamadutas, atan su alma, se la llevan a la corte de Yamaraj y son definido su siguiente destino, ya sea en los planetas inferiores o en el mundo material. Entonces, Maharaj Parisi está escuchando a Sukadeva Goswami, Maharaj Parisi dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Dice, solo porque se han rendido una sola vez, con sinceridad, se van a librar de todas sus actividades pecaminosas y de ir a los planetas inferiores. Dice, me gustaría escuchar algún ejemplo. Entonces Sukadeva Goswami empieza a hablar de la historia de Ayamil. En una ciudad llamada Kuncha Kancha. Vivía una familia Brahman, su padre era Brahman. Ayamil era hijo de un Brahman. Entonces Ayamil ayudaba a su padre a recoger en el bosque flores, leña, hierba kusa, para hacer los sacrificios con mantras, porque él estaba dedicado como un sacerdote a realizar todo tipo de sacrificios en honor al Señor Supremo. Entonces un día Ayamil, que iba como de costumbre a coger hierba kusa y flores para el sacrificio, entonces cuando iba por el bosque se encontró con un festival. Y en un festival mundano. Y en ese festival él se quedó prendado de la belleza de una prostituta. Entonces él la miraba y siguió caminando, pero no podía apartar sus ojos de ella. Tanto fue la impresión que cuando se marchó no podía nada más que pensar en ella, ¿no? Él estaba casado, vivía en su casa con sus padres, con su esposa, pero siempre estaba pensando en la prostituta. Entonces decidió ir a buscarla. Cuando se encontró con ella, entonces él deseó estar con ella. Y ella le dijo, ok, yo estaré siempre contigo, pero tienes que abandonar a tu familia. Y tienes siempre que hacer lo que yo te diga. Y él estaba tan
prendado, que finalmente dejó su hermosa familia, se fue con la prostituta, tuvo muchos hijos con ella. Entonces, ¿qué pasa? La prostituta siempre tenía deseos. Entonces él tuvo que empezar a robar. No el Bhagavatam explica no solo robar, sino incluso llegó a cometer diferentes asesinatos a Yamil para poder mantener los deseos de la prostituta y vivir con ella. Que sí se olvidó completamente de su vida anterior y tuvo muchos hijos con la prostituta. Entonces un día pasaron unos sadhus por la aldea donde vivía Yamil con la prostituta. Y era de noche. Entonces los sadhus normalmente cuando viajan, ¿no? En India normalmente hay lugares donde se hace de noche, lugares donde los sadhus hay grandes habitaciones, grandes halls, donde ellos pueden pasar las noches. Entonces le preguntaron, se encontraron con un niño en la aldea y le preguntaron que era de noche, que si sabía dónde estaba el ashram para pasar. Dice, no, aquí en esta aldea no hay ningún ashram. Y dice, no hay ningún lugar. Entonces le dijo, ¿me podías hablar de alguna persona buena en esta aldea que pudiera darnos alojamiento? Y entonces el niño con el cual se encontraron era un niño muy travieso. Entonces él sabía, todos conocían a Yamil. A Yamil vivía en esa aldea, vivía en una casa grande, no era el jefe de la mafia, de todas las aldeas. Y entonces el niño le dijo, sí, hay una persona muy buena, vive en tal lugar. Entonces, podéis ir allí y él os va a dar alojamiento esta noche. Entonces marchan a la casa, llegan, tocan, y entonces abre la puerta la esposa de Yamil, la prostituta. Entonces, claro, al ver a los sadhus se queda asombrada, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Los sadhus, Hare Krishna, Hare Krishna. Y la prostituta, no es posible, ¿no? Pero ella, bueno, decirme que es de noche y nos han dicho que aquí viven unas grandes personas y que nos van a dejar pasar la noche. Dice, no es verdad, nosotros no somos buenas personas. Entonces los sadhus pensaban, ¿no? Decían, no es normal, todas las buenas personas dicen que no son buenas personas. Entonces, finalmente, de esta manera, entran a la casa. Bueno, la prostituta decía, bueno, ¿qué voy a hacer? De una u otra manera han venido unos sadhus y vienen a bendecir mi casa. ¿No? Ahí a mí no estaba fuera. Entonces, pero finalmente ella les empezó a contar toda la historia de su vida para que ellos supieran realmente, ¿no? Todo lo que había. Entonces los sadhus, claro, cuando la prostituta les contó todo, pero los sadhus dijeron, pero ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es este. Tenemos que tratar de salvar, entonces vamos a continuar aquí, ahora cuando venga Yamil, vamos a tratar de predicarle. ¿No? Entonces se quedaron y a la medianoche llegó a Yamil. Le abre la puerta a su esposa y le dice, pasa, han venido los sadhus, pero compórtate bien, han venido a bendecir nuestra casa. No, y a Yamil, bueno, están aquí, entonces a Yamil pasó, saludó a los sadhus, se quedó. Y entonces los sadhus sabían, ¿no? Ya les había contado a la prostituta toda la situación. Entonces, claro, los sadhus estaban esperando a ver cómo podían hablarle, Harikatha, a Yamil, ¿no? Pero, claro, le decían, ¿qué te ocurre? ¿Tienes...? No, todo está bien, todo está bien, tengo una gran casa, tengo mucho dinero. Entonces, claro, los sadhus no sabían porque, no, es como cuando alguien va al médico
y no tiene nada. El médico le dice, ¿qué te ocurre? Nada. Entonces el médico, ¿qué le va a decir? Pues márchate. No sabían cómo. ¿No? Eso es lo que sucede cuando las entidades vivientes están completamente en maya, que están completamente sumergidas en la felicidad ilusoria. Se encuentran con los sadhus, no van a escuchar a los sadhus porque ellos están en esa ilusión. No se dan cuenta que están sufriendo, no se dan cuenta que van a tener que sufrir cuando dejen el cuerpo, no se dan cuenta que la meta de la vida humana no es comer, dormir, ¿no? Ellos están completamente con Sayamil. Entonces hubo un momento que Yamil dijo, bueno, sí, que ninguno de mis hijos me escucha. Y entonces ahí los sadhus le dijeron, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué nombres tienen? Y entonces empezó a decirle nombres mundanos. Y entonces le dijo a los sadhus, eso es por los nombres que les has dado. Entonces Yamil dijo, ¿qué? Pues decirme qué nombre les damos. Dice, no. Dice, eso ya no se puede cambiar, ya no funciona. Dice, pero los sadhus vieron, porque los sadhus tienen poderes místicos, entonces sabían que iban a tener un hijo. Su esposa estaba embarazada. Entonces le dijo, no pasa nada, pero sabemos que vas a tener un hijo. Entonces, al hijo que vas a tener le vas a llamar Naraya. Y así de esa manera siempre estará contigo. Y entonces, justo, los sadhus le dijeron el nombre, cómo tenía que llamar a su hijo pequeño, se marcharon. Entonces, después de algún tiempo, su hijo nació, le pusieron Narayan, y entonces, como habían dicho los sadhus, no le habían dicho, el hijo pequeño tendrá mucho afecto y mucho apego por ti, no por tu madre, sino lo tendrá por ti. Y justo como le han dicho los sadhus, el hijo pequeño siempre iba buscando a su padre. Y su padre siempre, Narayan, siempre, Narayan, ¿dónde estás? Narayan, ven aquí. Cuando el niño jugaba, siempre estaba Narayan, ¿no? Así de esta manera, siempre estaba apegado a su hijo Narayan. Entonces de esta manera, era ya muy mayor, a Yamil. Y entonces se enfermó y llegó el momento de partir de este mundo. Y entonces, cuando estaba a punto de partir, le llega la muerte y entonces aparecen 3 Yamadutas. Los Yamadutas son los enviados de Yamaraja, que lanzan una cuerda al cuerpo sutil de Yamil para llevárselo a la corte de Yamaraja, ¿no? Yamil tenía todas las actividades pecaminosas que se pueden cometer y aquellas que todavía no se han inventado. A Yamil se había llevado a cabo. Entonces en ese momento, como él tenía afecto, entonces él siempre estaba, entonces él vio, se describe en el Bhagavatam, el aspecto de los Yamadutas es horroroso. Entonces él pensó que eran mudas, como él, ¿no? El aspecto que venían a por su hijo, como él es un ladrón. Entonces él lo vio y él pensó, y entonces enseguida empezó a llamar a su hijo para protegerlo. Naraya. En ese momento le cogió la muerte. Y entonces aparecieron 4 Narayana, 4 Vishnudutas. Los Vishnudutas son los enviados del Señor Supremo. Entonces cuando los Yamadutas vieron a los Vishnudutas, no sabían quiénes eran. No hay una conversación en el Bhagavatam muy hermosa, ¿no? Los Yamadutas dicen, pero ¿qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? Los Vishnudutas tienen el mismo aspecto que Vishnu, son completamente muy hermosos, 4 brazos, son sirvientes del Señor Supremo. Entonces de esta manera le dijeron, pero
Nosotros hemos venido, somos sirvientes de Llamarás. Y hemos venido a llevar a Yamil para que sea juzgado por todas las actividades pecaminosas que ha hecho. Y entonces se dice los discípulos, ¿acaso es que no conocéis nada acerca del Dharma? Acerca de la verdadera religión. ¿Acaso no sabéis que Yamil en el momento de la muerte ha dicho el nombre de nuestro Señor Supremo, Vishnu? Y por esa razón él ya se ha liberado de todas las reacciones pecaminosas. Y entonces, claro, los Yamadutas estaban todos. Y le dijeron, pero ¿cómo puede ser? Dice, incluso si él ha dicho un nombre, el Señor Supremo, pero no ha llamado al Señor Supremo, sino estaba llamando a su hijo. Y entonces los Vishnutas les dicen, ¿acaso cuando uno, sin conocimiento, se toma un vaso de veneno, ¿acaso el veneno no va a actuar? ¿Acaso cuando alguien, sin darse cuenta, toca el fuego, ¿acaso no se va a quemar? ¿O acaso cuando alguien va al doctor y el doctor le da una medicina, y aunque no tenga fe en esa medicina, la medicina no va a actuar? Entonces, de esta manera, los Yamadutas se marchan, ¿no? Se quedan los Vishnudutas. Entonces, los Yamadutas se marchan y van a la corte donde Yamarás. Y cuando llegan a Yamarás, muy enfadados, ¿por qué? Porque ellos pensaban, los Yamadutas piensan que Yamarás es el Señor Supremo. Los Yamadutas son almas que han hecho muchas actividades pecaminosas y ya entran a formar parte de la corte de infernal de Yamarás. Entonces ellos no tienen conocimiento acerca del Señor Supremo, ellos piensan que el Señor es Yamarás. Entonces Yamarás les explica, ¿no? Y les dice, no, yo no soy el Señor Supremo, yo soy un sirviente del Señor Supremo. El Señor Supremo es Krishna. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Dice, yo soy un sirviente. ¿No? Entonces, de esta manera... ¿Y qué ocurre? El Bhagavatam explica cómo... ¿qué ocurrió? Yamil tuvo sadhu sangha, porque los Vishnudutas son sadhus. Entonces él, no, porque se dice, vamos a ver, Yamil nombró Narayana, pero nombró, eso se llama Sankirtan. Sankirtan significa cuando tú dices el nombre de Dios, pero te refieres, por ejemplo, a las vacas, ¿no? Si a una vaca le ponen Keshava, Govinda, él está llamando a la vaca, pero está recitando el nombre de Dios, en este caso su hijo. O cuando, no sé, por ejemplo, los sadhus fueron a comer a casa de Mahadevi. Mahadevi es un nombre de Naradani, o la casa de Vrindavan. Hay que iniciarse para cambiar los nombres. Entonces eso se llama Sankirtan. Luego está Parihasya. Parihasya es cuando se dice el nombre de Dios, Parihasya en forma de joking, en forma de burla. Por ejemplo, cuando vamos cantando por la calle, ella le dice, esos Hare Krishna, siempre están dando el follón en las calles. Quien dice eso se purifica, está recitando Namavasa, la sombra del nombre. Sankirtan, Parihasya, Estovana.
Stovanam es, por ejemplo, cuando por ejemplo, algunos cantantes, que canciones mundanas, pero han metido nombres de Dios. Por ejemplo, la canción George Harrison, que muchos la han escuchado, pero empezaba a recitar todos los nombres de Dios dentro de la canción. O hay en algunas películas de Hollywood, donde no recuerdo una película famosa, no recuerdo que grabaron a los devotos y salen cantando, no recuerdo entonces ahí está en la película y escucha cantando a los devotos, eso es Namavasya, Sankirtan, Parikasya, Stovanam. Y Helana es, por ejemplo, cuando cuando se dice el nombre de Dios, pero de forma que aparece, ¿no? Por ejemplo, Krishna, alguien, no sé, te pincha alguien, no sé, Krishna o Oranga, o no refiriendo, sino como sale de forma espontánea. Eso es Namavasa. Hay tres tipos de cantos, Namaparada. Namaparada es cantar con deseos materiales. En Namaparada lo que produce en nosotros es felicidad mundana, que es causa de sufrimiento, riqueza material, placeres mundanos. Aquellos que cantan con esa conciencia, eso es cantar en forma de parada, con ofensas, pero es positivo, todo en el nombre es positivo, que se le llama ofensas. Porque cantar mucho Namaparada te lleva a cantar Namavasa, que es la sombra del verdadero nombre, estos tipos de canto. Y la última meta es cantar Sudanam, nombre puro, que es cantar para el placer del Señor Supremo, Sudanam. Entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo Ayamil? Ayamil cantó, Sankirtan, llamando a su hijo. Y entonces los Vishnudutas le explicaron toda esta ciencia de la devoción pura y de la ciencia del santo nombre. Y Ayamil estaba escuchando, porque Ayamil estaba en el estado de coma. Cuando un ser viviente va a abandonar el cuerpo y llega este momento de la muerte, nadie puede, el que está ahí muriendo puede ver a todos, y puede ver, pero nadie puede ver. Entonces él estaba viendo a los Yamadutas, y estaba escuchando toda la conversación. Entonces, como escuchó toda la conversación, él tuvo ese sadhusanga. Son devotos puros, y escuchó la ciencia de la devoción pura. Entonces, cuando... No es que el santo nombre es un error, no es que el nombre de Narayan le dio y fue al mundo trascendental, no. Ese nombre le dio la liberación del sufrimiento. Y entonces él salió, volvió otra vez. Él era como un estado de coma, no había dejado el cuerpo, sino era un estado de coma. Entonces él otra vez se levantó. Pero él había escuchado todo, entonces cuando él se recuperó, él se marchó. No quiso saber nada, se fue a los Himalayas. Y en Haridwar, se fue a Haridwar. Y en Haridwar él empezó a practicar el Sudanam, el canto del santo nombre. Y cuando él practicó el Sudanam, de esta manera, él alcanzó al Señor Supremo y los planetas Vaikunta. Por eso, cuando cuando Maharaj le dice, ¿me puedes dar algún ejemplo? Entonces le cita el ejemplo de Ayamil. Ese es el poder de la devoción. ¿Por qué? Porque Ayamil, también si profundizamos, no viene en el Bhagavatam, pero lo he escuchado de otros sadhus, Ayamil no cantó el nombre, no le puso el nombre de Narayan por casualidad a su hijo, ni los sadhus pasaron por la aldea donde vivía por casualidad, sino Ayamil de niño hizo actividades piadosas y devocionales. Y debido a ese poder del Bhakti, entonces él tuvo los sadhus pasaron a ser el poder de la devoción. Los sadhus pasaron, los sadhus le dieron el nombre, no por casualidad. Entonces él pudo citar ese nombre en el momento de la muerte, librarse de los planetas infernales y de todos los sufrimientos, como estaba explicando el verso, si uno se rinde, aunque solo sea una vez,
y tiene apego a cantar el santo nombre y a escuchar acerca de Krishna, uno se librará, dijimos en el verso, se librará de ver a los Yamadutas incluso en sueños. Y eso se refiere que se librará de los planetas infernales y de los... Pues ese es el poder del santo nombre. Por eso son las glorias del nombre descritas en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Por eso debemos de ser inteligentes, abandonar las actividades pecaminosas lo antes posible y tratar de llevar una vida pura y cantar el santo nombre. No hay felicidad. La felicidad de las actividades pecaminosas es ilusoria y causa de sufrimiento. La felicidad está en practicar la devoción pura, Shuddhanam, Shuddha Bhakti. So, Srimad Bhagavatam ki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Ahí va.